se encuentra Donald Trump con un fin de semana de 3 días y con la luna llena, con 31.000 hombres de desplazamiento de combate sobre tierra, tanto por los helicópteros que ya actuaron en Venezuela, los acosadores nocturnos, que tendrían entonces la posibilidad de cegar con un corte de electricidad HARC y la zona periférica HARC, y podrían atacar entonces con sus gafas nocturnas utilizando la diferencia de luz. Y por el otro lado, los 3 buques que nos contó la República Popular China, que estaban camino al Golfo Pérsico hace 4 días y que ya están ahí, que tienen capacidad de desembarco anfibio. Muchos dicen que esta es una tarea imposible, para nada. Es una tarea difícil, pero no es imposible. Perfectamente Estados Unidos, que tiene un techo aéreo muy grande, no hay aviones iraníes en el aire, hay misiles, hay capacidad de defensa, hay coraje para defenderse, pero no hay techo aéreo. Podría hacer entrar los buques por el borde inverso del estrecho de Hormuz con una fuerte protección aérea y colocarlos del lado de donde está Arabia Saudita y luego atacar simultáneamente con sus 51 helicópteros que están allí, 51 helicópteros de capacidad de entre 800 y 900 kilómetros de rango. Esto es una información que está reservada, solamente podemos trabajar sobre hipótesis, y entonces hacer el ataque final. Esta es una alternativa que tiene. La otra alternativa que tiene es bombardear, como está bombardeando sin límite alguno a Irán, y terminado ese trabajo irse y decir, señores, ya lo está insinuando, ¿quieren petróleo? Unión Europea, vayan a buscarlo. ¿Quieren petróleo? Japón y Corea del Sur, vayan a buscarlo. Y naturalmente China, necesitas petróleo, anda a buscarlo. Yo tengo petróleo de sobra, yo tengo el petróleo africano, tengo el petróleo de Venezuela, tengo mi propio petróleo, y entonces fríanse. Estas 2 alternativas yo creo que están en su estructura de comando, es decir, hay unos que le dicen, terminemos este trabajo y tomemos HARC y apoderémonos del estrecho de Hormuz, y otros que le dicen, vamos a tener víctimas norteamericanas, van a volver jóvenes en cajones con la bandera que perjudican las elecciones del 3 de noviembre, dejémoslo, que se frían a todos los perjudicados por la ausencia del funcionamiento de Hormuz, a ver si ellos consiguen una solución distinta a la nuestra. Y en el medio de todo esto apareció hace un rato, lo vi primero por Negocios Televisión, el presidente de Irán, diciendo que algo hay en marcha, que hay una negociación. Yo sobre esta negociación tengo una inmensa duda. No sé quién manda en Irán, porque una cosa era Jamenei, su estructura de comando y su capacidad estratégica para plantearse la guerra y la paz. Y otra cosa es una estructura mosaico. Da la impresión de que estamos ante una estructura mosaico con un crecimiento importante del poder de los militares, en este caso de la Guardia Revolucionaria iraní. Los duros, los más entrenados, los más capacitados para la guerra, que dicen, no negociemos, se van a tener que ir. Y si bien tenemos un daño muy grande, ese daño va a ser compensado, que vamos a aparecer como los ganadores de este conflicto. De hecho, cuando hablan los voceros de la GRI, lo que están diciendo es, ríndanse ustedes. O cuando se habla de un desembarco, dicen, vengan que los degollamos. Estamos entonces, en mi opinión, no a semanas del final de la guerra. Estamos a días del final de la guerra. Tiene que decidir Donald Trump qué guerra quiere terminar. Si quiere terminar una guerra donde aparezca como un ganador parcial, que ya él lo venderá en su mundo, o una guerra donde puede ser el ganador total, pero puede tener un efecto muy grande. Y termino con esto. Miren, la capacidad militar norteamericana sobre el iraní es evidentemente muy asimétrica. Estados Unidos la guerra estratégica la tiene ganada. Ahora, tomar una parte del territorio de Irán, cuando quienes defienden su tierra y están convencidos de que lo hacen en virtud de sus creencias, no es una tarea sencilla. No estamos ante el gordo y corrupto presidente dictador narcotraficante de Venezuela.
que hoy adelgaza en la cárcel. Estamos ante una estructura que se viene preparando para este conflicto desde hace décadas. Yo quiero retomar la valiosa intervención del invitado que hablaba de que Estados Unidos está tratando de buscar determinar la guerra y poder decir que ya el trabajo está hecho. Y sí, es algo muy cierto. Yo creo que en ese sentido Estados Unidos lo que puede hacer, vamos a decir, Donald Trump, que es una persona que sabe vender su narrativa o digamos su realidad alternativa, por ponerlo de alguna manera, y decir, no, nosotros hicimos el trabajo de asesinar al ayatollah para que hubiese un cambio en Irán. Pues obviamente, casi que en el mismo contexto de Venezuela, obviamente guardando las proporciones, pues el oficialismo se mantiene en pie y eso ocurre exactamente en Irán. Es decir, con la muerte del ayatollah, pues surgió el hijo que es ahora el que está liderando ese país. Ahora veremos si va a ser un régimen aún más estricto que el anterior, pero Donald Trump pensó en su cálculo y en su moralidad, como él lo ha dicho anteriormente, que el pueblo iraní se tomaría ese país o la oposición o quien quiera ver un cambio en Irán podría hacerse al poder sin más ni más, simplemente con la muerte del ayatollah, y claramente esto no es lo que ha ocurrido. Entonces supongamos, con la teoría que nos ha planteado el invitado, de que simplemente Estados Unidos dice, nosotros ya hicimos nuestro trabajo, la pregunta que nos va a saltar a todos aquí en Estados Unidos es seguir sin entender el porqué de Estados Unidos en la intervención. Es decir, es darse un disparo en el pie realmente, porque no solamente estamos hablando de que se está desestabilizando un país, sino que además son las repercusiones que tiene a nivel doméstico, que es lo que está llevando a Donald Trump tal vez a cambiar de parecer, porque ya hay asesores económicos que dicen que dentro de un par de meses, si esta guerra continúa, Estados Unidos va a entrar en una etapa de recesión tal vez más seria que la que vimos en el 2008, porque ya de por sí la economía en Estados Unidos estaba dando tumbos antes de entrar en la guerra, con la incursión de la inteligencia artificial que ha eliminado una cantidad de puestos y en donde prácticamente los números de creación de empleo no le favorecen a esta administración. Y ahora, como ustedes bien han señalado, con este conflicto que se está llevando en el Golfo de Hormuz, pues sí, estamos viendo ahora los precios de la gasolina y donde podríamos entrar en una inflación que también encarezca los productos de la canasta familiar aquí en Estados Unidos, y esto pues obviamente le está trayendo problemas a Donald Trump. Entonces, volvemos a la teoría de siempre, entonces, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos en Irán? Porque Bueno, yo un puedo cambio de decir, régimen no lo hay. Adelante, sí, no lo hay, porque está el hijo del ayatollah, no hay un cambio de régimen realmente. yo lo que puedo decir es dos cosas respecto a esto. Que imagino que lo que Donald Trump va a decir si toma ese camino es, bueno, acabamos con un plan nuclear para que no haya una bomba nuclear. Bueno, acabamos con la estructura misilística que amenazaba la existencia misma del Estado de Israel. Bueno, acabamos con una cúpula que sojuzgaba a su pueblo y que lo masacró. Ahora háganse cargo. Creo que por ahí iría la explicación, obviamente. Siempre es la explicación, no es la realidad absoluta, la realidad que uno quiere vender y tiene una clientela que la va a comprar, porque siempre en política hay quien compra un discurso o el otro. El segundo tema es este tema de cambiar el régimen. Creo que ahí hay una grave equivocación por parte en general de Occidente. Es creer que es posible reemplazar un régimen como el de los ayatollah por un régimen alternativo. Unos dicen sunitas, otros hablan de los kurdos en el colmo del delirio, otros hablan de otro delirio que es que vuelva Pahlavi. En todo caso, lo que podría plantearse Estados Unidos es que apareciera un ayatollah que, cumpliendo con las exigencias del mundo chiita, guiara a su país hacia una senda de mucha más racionalidad y de mucho más bienestar para su pueblo y menos conflicto militar. Este es el tema en el que tendría que entender Occidente estamos, porque para poder entender Oriente, lo primero es que hay que ponerse es analizar que cuando se analizaba hoy por la persona que estaba preguntando sobre el tema del rol de Arabia Saudita y por qué Mohammed bin Salman
decía animémonos y andá, es porque es el líder más importante del mundo sunita dentro de ese espacio. Y es el viejo enemigo de Irán. Recordemos que durante muchos años, casi una década, ha estado en guerra civil Yemen y ellos dos eran los que ponían las armas. Y dicho sea de paso, el mundo es tan complicado que cuando dio vuelta su gasoducto, oleoducto este-oeste, Arabia Saudita, y empezó a vender por el Mar Rojo, los hutíes no pararon esos barcos. Los hutíes bombardean Israel, pero no paran los barcos de Arabia Saudita, que es su viejo enemigo. ¿Por qué? Bueno, porque el comprador es la República Popular China. Entonces, acá hay que abrir el lente si uno quiere entender la complejidad del problema. Miren, para China este conflicto fue excelente. ¿Y para Rusia? Salvo por el petróleo. Aprendió mucho y dos rivales están peleando, casi Sun Tzu, porque claramente para China un régimen teocrático no es algo que le interese. Ellos tienen 100 millones de islámicos adentro de su país. Y por el otro lado, su enemigo estratégico es los Estados Unidos. Otro personaje que ha ganado muchísimo dinero es el señor Putin. Vende petróleo y vende gas natural licuado. Vendía a 67, hoy vende a 103, a 107, a lo que venga el mercado. Estaba sancionado y con el levantamiento de las sanciones que hizo Estados Unidos. Exactamente, estaba sancionado hace 4 años y hoy puede vender el petróleo que le prohibieron por haber usurpado el poder en Ucrania. Y eso con ese dinero está financiando la guerra de Ucrania, exactamente. Que ahora está teniendo problemas en tener acceso a interceptores aéreos porque ahora es Estados Unidos que lo está utilizando en esta guerra.